Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase Ángulos en el triángulo. El objetivo, calcular ángulos interiores y exteriores en diferentes tipos de triángulos. Definamos lo que es un triángulo. Un triángulo es un polígono determinado por tres rectas que se cortan 2 a 2 en 3 puntos. Ejemplo. Tenemos estas tres figuras se cortan en 3 puntos. Cada una de ellas se corta en 3 puntos. Ahí tenemos entonces tres rectas que se cortan 2 a 2, pero en 3 puntos, y conformarían entonces 3 tipos de triángulo. Los puntos de intersección, que ya lo hemos visto, de las rectas son los vértices, que se designan con letras mayúsculas. Tenemos acá entonces que estos puntos de intersección entre las rectas se van a denominar vértices y se designan con letras mayúsculas. Por lo tanto, en el primer triángulo vamos a tener el triángulo ABC. En el segundo triángulo vamos a tener el triángulo CDE. Y el otro triángulo tendríamos el triángulo EFG, para designar entonces o diferenciar distintos triángulos. Se denominan con los vértices, que se escriben con letras mayúsculas. Dos lados contiguos forman uno de los ángulos interiores del triángulo, que se designan con números, letras griegas o por lados que forman el ángulo. Veamos los ejemplos. Tenemos estos tres triángulos: el triángulo ABC, el triángulo CDE y el triángulo EFC. Se han indicado dentro del triángulo los ángulos interiores con letras griegas, pero también podemos identificarlo con números o por los lados que conforman estos ángulos. Por ejemplo, el ángulo CAB. El ángulo CAB significa que justo la letra mayúscula que está al medio me está indicando el vértice que corresponde a ese ángulo. Por lo tanto, el ángulo CAB corresponde al vértice A, cuyo ángulo interior se identificó con alfa. Veamos en el triángulo EDC. Tenemos el ángulo EDC. Entonces, EDC me está indicando entonces justo la letra del medio, me indica el vértice del triángulo a cual está especificando el ángulo. Entonces, en este caso, el ángulo EDC está indicando el ángulo en el vértice D, y en el vértice D el ángulo interior se llamó delta. En el triángulo EFC tenemos el ángulo ECF. El ángulo ECF, la letra del medio entonces indica justo el vértice del triángulo. En este caso, el ángulo sería justo el ángulo que está en el vértice C, y en el vértice C está el ángulo interior gamma. Veamos ahora la clasificación de los triángulos. Vamos a ver cómo se clasifican o cómo se nombran los triángulos según sus lados. Tenemos un triángulo que vamos a denominar equilátero. El triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. Ejemplo, tenemos este triángulo cuyos tres lados miden 4 centímetros. Por lo tanto, este triángulo lo podemos clasificar como un triángulo equilátero. Otro tipo de triángulo sería el triángulo escaleno. Un triángulo escaleno es aquel que tiene todos sus lados distintos. Ejemplo, tenemos este triángulo que mide 6 centímetros, 5 centímetros y 3 centímetros. Todos sus lados son distintos, por lo tanto ese es un triángulo escaleno. Triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno distinto.
y tenemos entonces dos lados iguales que miden 3 centímetros y un lado distinto que mide 2 centímetros. Ese es el triángulo isósceles. Entonces tenemos el triángulo equilátero, todos sus lados iguales, escaleno, todos sus lados distintos, isósceles, dos lados iguales y uno distinto. Veamos ahora la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos interiores. Un triángulo acutángulo es aquel que tiene todos sus ángulos interiores agudos. Ejemplo, tenemos este triángulo que tiene sus ángulos interiores 30, 80 y 70. Estos ángulos entonces son menores de 90, por lo tanto todos son agudos. Como todos sus ángulos son menores a 90, el triángulo es un triángulo acutángulo según la clasificación de sus ángulos. Veamos el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Como el ejemplo, tenemos el triángulo cuyos ángulos tienen 60, 20 y 100. El ángulo de 100 es un ángulo obtuso porque es mayor que 90. Por lo tanto, este triángulo tiene un ángulo obtuso, por lo tanto, se identifica o se clasifica como un triángulo obtusángulo. Triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto o un ángulo igual a 90 grados. Entonces en la figura tenemos que este triángulo tiene este cuadrado al interior del triángulo y eso significa entonces que ese ángulo es igual a 90. Por lo tanto, ese cuadrado me está indicando un ángulo recto o un ángulo de 90. Y así podemos clasificar a un triángulo que tiene un ángulo de 90 como triángulo rectángulo. Triángulo isósceles es aquel que tiene dos ángulos iguales. Entonces tenemos acá el ángulo de 30, otro ángulo de 30, dos ángulos iguales. Con eso basta entonces para clasificar a este triángulo como un triángulo isósceles. Veamos el triángulo rectángulo isósceles. El triángulo rectángulo isósceles es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 y dos ángulos iguales a 45. Recordemos entonces que el cuadrado significa 90 grados, por lo tanto este triángulo ya tiene un ángulo de 90 grados y en la figura me muestra dos ángulos de 45, por lo tanto este triángulo lo podemos clasificar como triángulo rectángulo isósceles, es decir, tiene un ángulo de 90 y dos ángulos iguales que en este caso serían de 45. Veamos ahora la propiedad de los ángulos en los triángulos. Los ángulos interiores de un triángulo siempre van a sumar 180 grados. Entonces, en cualquier triángulo, independiente la clasificación que tenga o la forma que tenga, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo debe sumar 180 grados. Veamos la demostración. Tenemos el siguiente triángulo ABC. Triángulo en A mide 20, triángulo en B mide 60 y el triángulo en C mide 100. Vamos a demostrar entonces que la suma de estos ángulos interiores de un triángulo deben sumar 180. Para ello entonces vamos a trazar una recta L1 que será paralela al lado AB. Aquí tenemos el lado AB. Vamos a trazar entonces una recta paralela que la vamos a llamar L1. Al trazar esta recta L1 tenemos que L1 entonces es paralela a la recta AB. Por lo tanto, podemos aplicar ángulos alternos internos entre paralelas. Tenemos aquí dos ángulos alternos internos. Tenemos el ángulo 20 grados o el ángulo A, que está repetido en la parte de arriba. Recuerden que
los ángulos alternos internos formaban una especie de Z y estos ángulos además eran iguales. Por lo tanto, este ángulo de 20 está repetido arriba sobre la recta L1. Estos dos ángulos son alternos internos y además son iguales. Tenemos además que el ángulo de 60 también tiene su alterno interno, que sería la parte de arriba sobre la recta L1. Entonces teníamos que este ángulo A del triángulo está repetido en la parte de arriba y el ángulo de 60 también está repetido en la parte de arriba. Por lo tanto, tenemos que estos ángulos 20, 100 y 60 forman ángulos adyacentes y suplementarios. Están todos sobre una recta, por lo tanto forman un ángulo de 180 o un ángulo extendido. Además son adyacentes. Si son adyacentes y están sobre una recta, son adyacentes y suplementarios, y ambos deberían sumar 180. Comprobamos entonces haciendo 20 más 100 más 60. 20 más 100 son 120, más 60 serían 180. Y ahí verificamos entonces que sí, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo deben sumar 180, porque si damos rectas paralelas a los lados vamos a poder encontrar ángulos alternos internos que después formarán un ángulo extendido. Y por eso entonces que estos ángulos interiores de un triángulo deberían sumar siempre 180. Si no suman 180 significaría que la figura que se me está mostrando no es un triángulo y hay un error en la figura. Entonces vamos a aplicar los siguientes problemas. Vamos a aplicar entonces esta propiedad, que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Veamos los siguientes problemas entonces. Dice, ¿cuál es la medida del ángulo X en el triángulo ABC? Tenemos el triángulo ABC, ángulo en A, que sería 40, el ángulo en C, que sería 60, y el ángulo en B, que sería X, que es el que se me está preguntando. Sabemos por la propiedad anterior que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo debe ser 180. Por lo tanto, la medida de un ángulo desconocido, que en este caso es el ángulo que está en B, que lo hemos llamado X, la medida de un ángulo desconocido en cualquier triángulo es igual a 180 menos la suma de los dos ángulos conocidos. Entonces, para encontrar este ángulo desconocido, lo que vamos a hacer primero es sumar los ángulos conocidos. ¿Qué ángulos conocidos tenemos en el triángulo? El ángulo de 60 y el ángulo de 40. Entonces sumamos los ángulos interiores, 60 y 40, eso nos daría 100. Y lo que tendríamos que calcular ahora es cuánto me falta para completar los 180. Cuánto le falta a 100 para completar los 180. Entonces a 180 le vamos a restar la suma anterior, es decir, 100. 180 menos 100 es igual a 80. Sumamos entonces 60 más 40, nos dio 100. Calculamos después a 100 cuánto le falta para llegar a 180, le faltan 80, por lo tanto el ángulo X debe medir 80. Si comprobamos entonces, 60 más 40 son 100 y 100 más 80 son 180, y ahí se comprueba que la suma debe dar 180. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo debe sumar 180. Por eso, para encontrar entonces un ángulo desconocido en un triángulo, primero debemos sumar los ángulos conocidos. Debemos tener dos ángulos interiores conocidos en el triángulo. Esos dos ángulos se suman y después calculamos cuánto me falta para completar los 180. Y para eso restamos 180 menos la suma de los dos ángulos conocidos. Veamos el problema número 2. ¿Cuál es la medida del ángulo X en el triángulo ABC? Tenemos el triángulo ABC, tengo ángulo en B, en el vértice B, que es igual a 30, el ángulo en el vértice A, que es igual a 100. Tengo los ángulos interiores 110 y 30 y tengo un ángulo desconocido en el vértice C. Sabemos entonces que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo debe darme 180.
Entonces lo primero que vamos a hacer es sumar los ángulos interiores conocidos. 110 más 30. Sumamos los dos ángulos interiores conocidos. 110 más 30 nos daría 140. Y lo que debemos calcular después, cuánto me falta, cuánto le falta a 140 para completar los 180. Para eso entonces lo que hacemos es a 180 restarle 140. 180 menos 140 son 40. Por lo tanto tenemos que 110 más 30 nos daba 140. Como debemos completar 180, me faltan entonces 40 para completar los 180. El ángulo X o el ángulo desconocido es igual a 40. Veamos el problema número 3. Dice, en la figura triángulo ABC rectángulo, ¿cuál es la medida del ángulo ABC? Tenemos entonces el triángulo ABC rectángulo. Tenemos el vértice A, la medida del ángulo que sería 35. Me dice que debo encontrar la medida del ángulo ABC. Entonces tenemos que recordar que la letra del medio me va a indicar el vértice a cuál ángulo se refiere. Entonces el ángulo ABC se refiere al vértice B. Ese es el ángulo que me están preguntando, al ángulo que está en el vértice B. Por lo tanto, como me están preguntando por ese ángulo, le vamos a llamar X. Entonces por eso aquí leemos el ángulo A, después viene el vértice B y el otro lado que sería C. Y tenemos el ángulo A, B, C. Y la letra del medio me indica cuál es el vértice a cuál corresponde este ángulo. El vértice B, y lo hemos llamado X. Entonces, ¿qué además tenemos? Que el triángulo ABC es rectángulo. Sabemos que si es rectángulo, tiene un cuadrado de dibujo, no es obligatorio que lo tenga, pero si lo tiene, indica inmediatamente que ese ángulo es un ángulo recto, y un ángulo recto debe ser igual a 90. Entonces, dentro del triángulo tengo tres ángulos interiores, pero tengo dos ángulos interiores conocidos, 90 y 35. Y sabemos que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo debe darme 180 la suma. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sumar los ángulos conocidos, que sería 90 más 35. Tenemos entonces 90 más 35, que serían 125. Y después a 125 calculamos cuánto me falta para llegar a 180. Y para eso entonces tomamos 180, le restamos 125 y nos quedaría entonces 55. El ángulo X entonces mide 55. Comprobamos acá 90 más 35 más 55, si sumamos esos tres ángulos, efectivamente nos va a dar 180, que era lo que estábamos buscando. Entonces, para buscar entonces el ángulo desconocido en un triángulo cualquiera, debo conocer dos ángulos, tener dos ángulos interiores conocidos. Para encontrar el tercer ángulo desconocido, sumo los ángulos conocidos y después restamos 180. Veamos el problema número 4. Dice, ¿cuánto mide el ángulo X? Pero el ángulo X no es un ángulo interior, es un ángulo que está fuera del triángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular un ángulo interior que falta aquí dentro del triángulo. Tenemos un triángulo cuyos ángulos miden 100 y 60, pero hay otro que no se conoce. Hay un ángulo que no se conoce. Entonces lo que vamos a hacer es, al ángulo interior del triángulo le vamos a llamar ángulo 1, que no lo conocemos aún, y lo vamos a calcular. Siempre debemos calcular los ángulos interiores de un triángulo, igual para este caso que debemos encontrar el valor que está al lado del ángulo interior. Entonces primero vamos a encontrar el ángulo interior. Calculamos entonces el ángulo interior, que sería un ángulo desconocido dentro de un triángulo. ¿Qué debemos hacer? Sumar los dos ángulos conocidos, que serían entonces 100 con 60, sumamos 100 más 60, eso nos daría 160, y a 160 le calculamos cuánto le falta para llegar a 180. Y eso hacemos la resta, 180 menos 160,
y eso nos daría 20. Tenemos entonces que el ángulo 1 es igual a 20. Entonces ahora ya tenemos completo el triángulo. Tenemos el ángulo 100, 60 y me faltaban 20 para completar los 180. Entonces ahora vamos a calcular el ángulo exterior, que está marcado como X. El ángulo exterior, entonces, si nos fijamos, forman un ángulo suplementario y adyacente. El ángulo X y el ángulo de 20 están sobre una línea recta, por lo tanto son adyacentes y suplementarios. Eso significa que el ángulo X más el ángulo de 20 tiene que darme 180. Para encontrar entonces cuánto mide el ángulo X, debemos saber entonces cuánto le falta al ángulo X para sumarlo con 20 para que me dé 180. Es decir, a 180 le restamos 20. Por lo tanto, el ángulo X debe medir 160. Entonces, en este caso teníamos que se nos preguntaba por un ángulo exterior. Para conocer este ángulo, lo que hicimos primero es calcular el ángulo interior que faltaba. Como no tenía letra, no tenía nada, nosotros le dimos la letra X y dijimos entonces que 100 más 60 son 160 y calculamos después cuánto a 160 cuánto le falta para completar los 180, le faltan 20. Entonces este ángulo que habíamos denominado ángulo 1 es igual a 20. Después calculamos el ángulo X, que estaba fuera del triángulo, pero forma ángulo adyacente y suplementario con el ángulo de 20. El ángulo X y el ángulo 20 forman ángulos adyacentes y suplementarios. Los ángulos adyacentes y suplementarios deben sumar 180. Por eso tomamos acá la relación X más 20 igual a 180. Por lo tanto, el ángulo X debe medir 180 menos 20 y ahí encontramos el valor de X igual a 160. Veamos el problema número 5. También tengo ahora cuánto mide el ángulo X, que también es un ángulo exterior. Entonces tengo en el triángulo un ángulo de 20, en un ángulo de 60 y me falta un ángulo interior. Entonces a ese ángulo interior le vamos a llamar ángulo 1. Vamos a calcular el ángulo interior, que lo hemos denominado ángulo 1. Como lo calculamos, sumamos los ángulos interiores conocidos, 20 más 60. 20 más 60 es 80. Y luego calculamos a 80 cuánto le falta para completar los 180. Es decir, a 180 le restamos 80 y eso nos daría 100. Significa que el ángulo interior, que hemos denominado 1, equivale a 100. Y ahora entonces puedo tomar el ángulo de 100 con el ángulo X y calcular este ángulo X. En la figura vemos que el ángulo de 100 y el ángulo de X son ángulos adyacentes y suplementarios. Y sabemos que los ángulos adyacentes y suplementarios deben sumar 180. Entonces nos queda la relación ángulo X más ángulo de 100 debe ser igual a 180. Entonces X será 180 restado con 100. 180 restado con 100 es igual a 80. Por lo tanto el ángulo X es igual a 80. Entonces aquí en este ejercicio primero calculamos el ángulo interior que faltaba, sumando los dos ángulos interiores conocidos, 20 más 60, 80. Luego calculamos a 80 cuánto le falta para completar 180, 100. Y después el ángulo de 100, que ya ahora lo conocemos, con el ángulo X forman ángulos adyacentes y suplementarios. Es decir que 100 más el ángulo X deben ser iguales a 180 al sumarlos. Y ahí encontramos entonces que el ángulo X debe medir 80. Veamos el problema número 6. Dice, ¿cuál es la medida del ángulo X? Tengo el ángulo A, que no se conoce, que es el ángulo que me están preguntando, el ángulo B, que está por fuera, un ángulo que está fuera del triángulo, 130, y en C tengo un cuadrado, significa que ahí hay 90. Vamos a determinar el ángulo B interior
al ángulo que está en el vértice B, pero que es interior del triángulo, lo vamos a llamar ángulo 1. ¿Qué vamos a calcular acá? Entonces el ángulo 1. Para ello entonces nos vamos a fijar en la figura del ángulo 1 con el ángulo de 130. El ángulo 1 con el ángulo de 130 forman ángulos adyacentes y suplementarios. Sabemos entonces que los ángulos adyacentes y suplementarios deben sumar 180. Significa que el ángulo 1 más el ángulo de 130 debe ser igual a 180. Tenemos entonces que ángulo 1 más 130 debe ser igual a 180. Por lo tanto, el ángulo 1 lo calculamos como 180 menos 130. 180 menos 130 es igual a 50. El ángulo 1 es igual a 50. Reemplazamos entonces. Ahora ya tengo el ángulo interior, que antes no estaba, ahora ya sé que mide 50. Porque el ángulo de 130 con su adyacente deben sumar 180. Necesito, para encontrar el valor del ángulo X, necesito dos ángulos conocidos que estén al interior del triángulo. Ya tengo uno, el de 50, pero en C, aunque no me indica el valor, me indica un cuadrado. Ese cuadrado entonces significa 90 grados. Y ahora ya puedo calcular entonces el ángulo X porque ya tengo dos ángulos interiores conocidos. Entonces vamos a tomar el ángulo de 90, el ángulo de 50, 90 más 50 son 140, y calculamos entonces a 140 cuánto le falta para llegar a 180. 180 menos 140 es 40. El ángulo X, por lo tanto, debe medir 40. Y ahí tenemos resuelto entonces el resultado. Entonces, en este caso partimos por el ángulo exterior, pero el ángulo exterior del triángulo con el ángulo interior forman un ángulo adyacente y suplementario, es decir, deben sumar 180. Teniendo el ángulo interior y teniendo el ángulo de 90, ya tengo dos ángulos interiores del triángulo para poder calcular el ángulo interior X. Lo que hacemos entonces es sumar 90 más 50, que son 140, y calcular cuánto me falta de 140 para completar los 180. Me faltan entonces 40. Y ahí tenemos la respuesta entonces, que el ángulo X es igual a 40. Eso sería entonces con respecto a la clase de ángulos en el triángulo y cómo calcular ángulos interiores y exteriores en un triángulo.